de las cosas que pensaba yo mientras escuchaba la canción, ¿no? Mientras la cantábamos, que dice, tu voz me llama a las aguas. Y me quedé pensando, yo siempre relaciono esa canción con aquel movimiento que hizo Pedro, ¿no? Queriendo caminar sobre las aguas y que se hundió. Pero en ese momento Jesús no lo llamó a Pedro. Pedro dijo, Señor, voy hacia ti. Permite que vaya hacia ti. Entonces, distinto de que Dios me llame, ¿no? Que pueda escuchar su voz, porque es obvio de que su voz tiene un poder especial para que yo pueda hacer ciertas cosas. Entonces, aprender a discernir bien la voz del Señor va a ser muy importante. Yo creo que es parte de ese tratamiento que Dios está haciendo con nosotros. Fíjese que yo estaba mirando, por ejemplo, el hecho de que la Biblia nos muestra ahí en Efesios como una iglesia, vio que dice que los ministerios están para capacitar a los santos, ¿sí? Están para capacitar a los santos para la hora del ministerio, dice, para que ya no seamos niños, ¿sí? Fluctuantes llevados por doctrinas, ¿no? Por vientos, por pensamientos, ¿sí? Para que ya no seamos llevados de acá para allá. Mayormente el niño no sabe distinguir lo que es bueno a lo que es malo, ¿sí? Entonces eso hace de que se lo lleve para cualquier lugar. Entonces miraba esto de capacitar a los santos, justamente tiene que ver de que nosotros estemos capacitados, ¿sí? Capacitados en este momento, por ejemplo, para saber cómo escucharlo a Dios. Es importante que afinemos nuestro oído para saber cuándo es de Dios. Es obvio que a veces todo se lo atribuimos a Dios. Vio que uno dice, el Espíritu me dijo y de repente le dijo algo que después a la semana parece que se contradijo el Espíritu porque uno hace después otra cosa. O sea que Dios no es así, Dios no se contradice. Entonces es obvio de que nosotros decimos haberle escuchado y no le hemos escuchado, ¿sí? Entonces eso quiere hacer el Señor y de eso quiero hablar. Fíjese, vamos a salir del Salmo 19.3. Quiero mostrarle algo porque Dios nos habla de muchas maneras. Usted sabe que Dios nos habla a través de la Biblia, a través de las cosas, a través de los niños, o sea, nos habla a través de cualquier cosa para irnos amonestando, por ejemplo. ¿No se ha sentido amonestado a veces por algo que dice el niño y uno dice, mira, al final el niño me terminó instruyendo? Las circunstancias, recién hablábamos con Rosa, las circunstancias mismas a veces nos enseñan, ¿sí? Claro, hay muchas cosas que nos hablan de parte de Dios para hacer ciertas cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, fíjese cómo dice este salmo. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, ¿sí? A veces su voz, o sea, Dios nos habla a través de cosas, a través de circunstancias. Por ejemplo, en este contexto dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, Dios nos habla de distintas formas y de distintas maneras. Dios nos habla a través de la ciencia, a través de la filosofía. Dios nos habla a través de la poesía. Dios nos habla a través de tantísimas cosas, ¿verdad? Y necesitamos dejarnos hablar. Hay gente muy preparada de parte de Dios, muy instruida de parte de Dios. Lo dice la Biblia, que Él ha dado dones a los hombres, y los dones no solamente son los que manejamos acá dentro de la iglesia ministeriales, ¿sí? Dice que todo don perfecto fue dado por el Padre de las luces. Entonces, ¿cómo no usar o dejarnos instruir cuando nos habla la medicina, cuando nos habla un psicólogo, por ejemplo, una persona que conoce ciertos grados de cosas? ¿Cómo no dejarnos hablar? Pero nosotros tenemos que aprender a afinar el oído, ¿sí? Afinar el oído. Esa es una de las cosas que el Señor pretende para nosotros, ¿sí? Fíjese porque vamos a leer Hebreos 1.1. Hebreos 1.1 nos dice lo siguiente. Yo no se lo había dado ese, ¿no, José? ¿O sí? Ese no, mire, que seré mala yo.
Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Entonces quiero que hagamos una diferencia entre todas las voces que nos hablan y que nos hablan de parte de Dios, incluso los profetas. Están escritos, las palabras de los profetas hasta las tenemos escritas. Pero dice, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Quiere decir que hay una diferencia, una pequeña, una subliminal diferencia entre la voz del Hijo y la voz de todo lo demás. Por eso tenemos que afinar el oído, ¿sí? Es importante que aquellos que le conocemos vayamos afinando para poder entender cuál es justamente lo específico de Dios, ¿sí? Ya que hay muchísimas cosas buenas, pero Él pretende lo mejor. Vamos a leer Job 34:3. El discernir las palabras, la palabra discernir, ¿usted sabe lo que significa discernir? ¿Qué es discernir? ¿Sabe? ¿Sabe que es una mejor forma de decir juzgar? El discernir a una persona, por ejemplo, no es lo mismo de decir yo estoy discerniendo, es más suave, pero en realidad lo que estoy haciendo es juzgando. Lo que no estoy es criticando, estoy haciendo una crítica de su actitud, de su comportamiento, de lo que se hace o lo que se dice. Discernir algo, justamente hacer una crítica constructiva, dirían los seres humanos, una crítica constructiva de lo que se ve, en este caso de lo que se oye, el discernir las palabras. Un estudio más concienzudo o más delicado o más fino, ¿más qué? Más minucioso de qué es, en este caso, lo que estoy escuchando, ¿sí? Ya que vamos a hablar del oído, de qué es lo que estoy escuchando. Necesito hacer eso. Fíjese cómo diría Job, aquí 34:3, no lo dice Job, un amiguito de Job. Dice así, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Cuando uno se va a tragar algo, ¿qué es lo que hace? Lo saborea primero, paladea, a ver si me va a gustar, a ver si no me va a gustar. Sí, claro. Más allá de que me guste, podría estarme tragando un venenito, ¿cierto? Ahora, así también habría que hacer con las palabras. Las palabras también yo debería, antes de tragármelas. Porque en realidad hay muchas palabras donde nosotros al final nos tragamos todo lo que nos dicen, ¿sí? Estamos en un tiempo, estamos en un tiempo no solo difícil en el mundo en sí, sino porque la iglesia tiene que ir creciendo. Yo empecé saliendo de que la iglesia tiene que crecer. No puede ser una niña llevada por todo tiempo, por todo viento. Doctrina, ¿sí? Doctrina no solamente son religiosas, doctrina es una enseñanza que me lleva para acá y de repente pienso así, después aparece otra, y después, Entonces, o sea, no sé ni a dónde voy, ¿sí? No llevo un rumbo, no llevo un rumbo. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener un rumbo, eso es el camino que el Señor nos ha trazado, tiene que tener una meta. Si no, puedo andar en la fe, dice, como un náufrago, naufragando para allá, para acá, no tengo un puerto, no sé a dónde voy. Mariposeando, como usted le quiera llamar. La idea de que lo que yo voy asumiendo sepa para qué, a dónde voy, a dónde me lleva eso, a dónde me lleva y por qué me lleva. Nosotros tenemos que saber a dónde voy y por qué voy para allá. Estoy hablando de lo que el Señor pretende, el escuchar la voz, ¿sí? El escuchar la voz del Señor para saber a dónde voy, qué es lo que a dónde voy a llegar con lo que estoy llegando. Y no porque lo que tenga que diferenciar sea en lo que nosotros entendemos como malo. Uy, esto es malo. Claro, lo groseramente malo lo veo y no más, no hace falta que me lo repitan 2 veces. Pero hay cosas minuciosas,
sensibles donde yo tengo que aprender a discernir. Este hombre hace esto, ¿no? De que dice que deberíamos aprender, y el Señor Jesús también lo dijo, escucharlo todo, pero retenerlo bueno. O sea, si lo van a tragar, si se van a quedar con algo, asegúrense que con lo que se quedan sea bueno, porque a veces no nos quedamos con lo mejor. Es más, somos de tragarnos lo que más nos gusta, como los niños. ¿Quién hace eso? Los niños hacen eso. ¿Vio? Me gusta la salchicha, pero no me gusta el puré. Entonces comemos lo que, como niños, yo creo que es lo mejor. Así nos pasa con el oído. Por eso es que necesitamos crecer. Por eso el de no entender ciertas cosas lo compara como niños, porque el niño no sabe entender. Esto de niños, el Señor, la Biblia nos lo explica muchas veces. Por ejemplo, Él dice, en el libro de los Hebreos, usted se acordará que dice, habéis sido tardos para oír. Habéis sido tardos para oír. Dice, por eso tenéis necesidad de leche y no de bien. O sea, la tardanza al saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, eso me ha hecho de que yo no pueda crecer sanito, ¿sí? Porque dice, por ejemplo, en ese contexto dice, ustedes deberían ser maestros. ¿Pero cómo lo vamos a poner de maestros si no están discerniendo? No están discerniendo entre lo que sí es bueno y lo que no es bueno. Entonces, podrían ser maestros, pero no lo van a hacer porque no saben discernir las palabras. Puesto que escuchamos en este tiempo la mayor cantidad de palabras, ¿por qué razón escuchamos más que nunca? Por las redes sociales. Acuérdese que en un tiempo o estaba usted en su casa, ni siquiera hablaba por teléfono con su familiar, así que o escuchaba al que tenía ahí al lado o al pastor si iba a la iglesia y nada más. Entonces estamos en los mejores de los tiempos, porque podemos escucharlo todo, pero la idea es retener lo bueno. Antes tenía que escucharme al pastor y tragarme lo que me decía el pastor. La idea no es tragarme lo que me dice una persona, sino discernir. Si Dios quiere algo en nosotros es de que lo escuchemos todo, pero aprendamos a discernir, porque yo tengo que saber a dónde voy, para qué voy para allá. Eso es una realidad, ¿sí? Vale, fíjese. No sé para dónde irme ahora, pero fíjese que cuando le pide o dice, ¿sí? Dice de que necesitamos gustar, hay una frase, no sé si la voy a usar, pero por las dudas guárdela ahí en algún rincón de su mente. Escojamos para nosotros, ¿qué dice? Juicio. No lo ponga para que no nos apabullemos, pero escojamos juicio a la hora de discernir las palabras, escojamos el juicio, ¿sí? Quizás nos vayamos por ahí y le pueda mostrar eso, pero le voy a mostrar lo que dice el verso anterior. Oíd sabios, ¿sí? Está hablando un amigo de Job. Oíd sabios. O sea que, ¿quiénes son los que oyen? Los sabios. Mayormente, el que no es sabio no le gusta oír. Hay gente que no le gusta escuchar. Pero hace una diferencia entre el sabio y el docto. Oíd sabios mis palabras, dice el amigo de Job. Y vosotros doctos, estadme atentos. Hace una diferencia entre el sabio y el docto, y no solo acá, lo hacen otras palabras de la Biblia también. Ahora fíjese, este hombre, él dice, óiganme, ¿sí? Óiganme, creo que es Eliú el que está hablando, no sé, está más ahí arriba. Es un amigo, sí, Eliú. Es un amigo de Job. Yo le voy a invitar a usted para que vayamos afinando el oído a que usted comience a leer, por ejemplo, en el libro de Job, ya que este hombre hace una invitación a que sean los sabios los que lo escuchan, a que usted discierna si todo lo que dice este hombre, Eliú,
o cualquiera de los que están en el libro de Job, si todo lo que dicen es sabio? Lo podemos discernir por el final de la historia, de que no todo lo que dicen es sabio. Sin embargo, él dice, óiganme, los sabios, escúchenme porque yo la tengo clara. Escúchenme. ¿Qué le quiero decir? Tenemos que aprender a discernir las palabras. Recuerde que en el medio de escucharlo todo, porque de todas maneras nos habla Dios, lo último que hemos leído, que Dios, habiendo hablado tanto y de tantas maneras, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, no pasemos por alto, por ejemplo, al Hijo. Mire este muchacho que tan sabio se cree y quiere que no solo los sabios, sino los doctos, ¿sí?, lo escuchen. Vámonos, baje hasta el verso 10, 20. A ver. Ay, no lo he anotado. A ver. El 17, José. Fíjese esta preguntita. ¿Gobernará el que aborrece? Ah, no era ese. Bueno, también tiene que ver con que lo retenga. ¿Gobernará el que aborrece el juicio? No podrá gobernar. Por eso necesita el sabio y el docto, necesita entender lo que es juicio, porque si no, no va a poder gobernar, ¿sí? Ni tampoco se puede condenar al justo. Pero no es esa la que quería ver. Quería ver, una que... ¿Qué dice el 16? No. Dice, vendrá alguien a traernos, a ver, toda carne perecerá. Uy, ¿cómo? A ver, fíjese este verso. ¿Quién lo hace en signo de pregunta? Como diciendo, ¿quién? ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Él lo hace en signo de pregunta, estamos hablando del tiempo de Job. ¿Quién lo había hecho? Nadie. O sea, hasta el tiempo de él, de Eliú, esta pregunta era no, nadie, porque está hablando de Dios. ¿Quién visitó por él? Por Dios. ¿Quién visitó la tierra por él? Nadie. ¿Quién puso en orden todo el mundo? Nadie. Ese es el concepto que Eliú tiene. ¿Pero nosotros tenemos el mismo concepto? ¿Por qué? Porque sí, Dios visitó la tierra a través del Hijo. A través del Hijo. Entonces las cosas ya no son iguales. Entonces hay cierta sabiduría, ¿sí?, no solo en el libro de Job, sino en todo el libro, ¿sí? Pero nosotros tenemos que agregar que después de lo que se dijo, hay una visita de parte de Dios al mundo. Fíjese, una de las cosas que veo repetidamente en las redes sociales y me parece fantástico. Escúcheme. Lo repiten varios porque son muy copieros los que hacen, ¿cómo se dicen? Los ánimos estos que hacen ahí una de las cosas que se ha copiado mucho es, usted se junta con 5 drogadictos y usted va a ser el sexto. ¿Lo ha escuchado? Júntese con 5 alcohólicos y usted va a ser el sexto. Usted júntese con 5 ladrones y usted va a ser el sexto. Júntese con 5, lo que sea, y usted va a ser el sexto. Dime con quién anda y te diré con eres. ¿Tiene cierta sabiduría en eso? Por supuesto que la tiene. Mira con quién anda y te diré quién eres. Pero hizo lo mismo Jesús. No hizo lo mismo Jesús. Jesús se sentó entre los pecadores y él no por eso fue el sexto. Es más, se sentó a propósito porque la idea de él era cambiar a los otros 5. Se sentó con 12 para cambiarle el cerebro a los 12. La idea es que ese dime con quién anda y te diré quién eres, te tiene cierto crédito de sabiduría hasta cierto punto. Pero ¿y la voz del Hijo? ¿Por qué no escucho la voz del Hijo? Ahora, si escucho la voz del Hijo y me siento entre los pecadores, pero al final termino siendo el sexto, ¿escuché la voz de quién? ¿Del Hijo? No escuché la voz del Hijo. Entonces, la idea no es que voy a hacer lo que hizo el Hijo, sino escuchar la voz de lo que dijo el Hijo, porque el Hijo dijo, sí se puede. Sí se puede, como hombre se puede caer, pero hay algo fuerte dentro tuyo
¿sí? Que lo que vos estás haciendo es siendo una visita de parte de Dios a la tierra. ¿Sabe que la palabra obispo tiene que ver con ser un visitador de parte de Dios? Y esa es la idea, de que yo me siente con los corruptos y yo no sea el sexto. Que pueda hacer lo que pueda para cambiarlos, para decirle, muchachos, sí se puede. Sí se puede. Pero claro, si escucho cualquier voz, el asunto, estoy escuchando la voz. Póngame Marcos 7:34. Necesitamos escuchar la voz. ¿Todo el mundo puede escuchar la voz? Habría que ver. Por ejemplo, fíjese, acá hay una situación donde Jesús le abre los oídos a un sordo. Usted sabe que todo lo que se hace en el mundo natural tiene que ver con lo espiritual. Jesús está abriendo los oídos a un sordo, ¿sí? Y dice eso, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata. Es decir, sé abierto. Póngale el estronjose a sé abierto, porque quiero que profundicemos en las palabras. Profundicemos, porque de eso se trata, misterios de la palabra. ¿Cuándo se es abierto un oído? Recuerde que estamos hablando de oídos espirituales, ¿verdad? De oídos espirituales, porque oídos naturales tenemos todo y algunos sordos pueden recuperar, pero tiene que ver más con el entendimiento que con lo que se escucha. Fíjese cuál es el abrir. Abrir completamente. ¿Cómo? Quiero que me lea esa frasecita. ¿Cómo? Como primogénito. Como primogénito. Abrir completamente como primogénito. El oído. Jesús, cuando le abrió el oído a esta persona, miró al cielo y gimió que se le abra el oído y que sea un primogénito. Fíjese que nosotros hemos hablado tantísimas veces de lo que es ser un primogénito y lo hemos visto como una estatura que se comienza por creyente, discípulo, colaborador, hijo y primogénito. Una estatura, una de las 5 estaturas o la última estatura. Pero fíjese cómo desde esa estatura para abajo puede que no escuchemos muy bien. Nuestro oído tiene que estar bien abierto. Porque es obvio que puedo ser un creyente y no estarlo escuchando bien. Puedo ser un colaborador y no escucharlo bien. Puedo ser un gran discípulo y no estarlo escuchando bien porque no sé discernir las palabras. Entonces entiendo por esto que realmente la estatura de primogénito no tiene que ver con toda una carrera de evangelio, 40 años de evangelio, no, de que yo escuche la voz del Señor. Que sepa discernir entre la voz del Señor y la voz de cualquier otro, incluso la de mi pastor, la de mi apóstol o de la que sea. Sé discernir, porque se puede equivocar mi pastor, se puede equivocar mi apóstol, se puede equivocar el maestro, Dios no se equivoca. Recuerde que, por ejemplo, en ese crecimiento que Dios tiene para con nosotros, si usted se fija, la Biblia primeramente nos quiere pintar, por eso necesitamos asumir la figura, como oveja. ¿Por qué quiere que seamos como oveja? ¿Escucha la voz? ¿Lo escucha? Lo reconoce y lo sigue. Y lo sigue. Pero estamos hablando de que usted no me tiene que seguir a mí. ¿A quién tiene que seguir?
a la voz de Jesús. Usted tiene que discernir cuando yo me la he hecho, como decimos los argentinos, no sé cómo se dice acá, cuando uno se equivoca, dejarlo de lado, porque yo sigo a Jesús. Porque sigo a Jesús como oveja. Para terminar, si yo sigo, como dice la Biblia, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo siguen hasta, dice, esos son primogénitos. ¿Lo dice? Apocalipsis. Estos son los primeros, son las primicias. Son los primeros en escuchar. Estos lo siguen. Y de Cordero pasan a ser ¿qué? ¿Cuál es la última figura de conversión? Leones. Hablando de animalitos. Él fue un cordero, pero terminó como un león. ¿Sí? En la figura de lo que se ve celestialmente o espiritualmente, dice Juan, dice, y vi al cordero inmolado y cuando me di vuelta, vi a uno como un león. De cordero a león, ¿sí? Al león correcto, no al otro que se hace león en la tierra y lo único que quiere es destruir lo que Dios quiere hacer. Pero la oveja oye la voz, el león no, el león no. Por eso el que se hace león en la tierra lo único que va a hacer es desastre. Por eso mejor como oveja. Como oveja para poderlo escuchar y seguir la voz de Jesús, porque para eso visitó la tierra. Para eso visitó la tierra. Anoche charlábamos con los chicos cosas allí. En realidad no podemos desprendernos el para qué Jesús visitó la tierra. Si no lo hubiéramos necesitado a Él, ¿para qué visitó la tierra? ¿Sí? Hubiéramos dejado las cosas como están y bueno, sigamos a cualquiera de estos que tienen más seguidores en YouTube. A ver, ¿quién tiene más seguidores? Aquel, yo lo sigo a aquel. No, si para eso vino Jesús. Es obvio que tiene una voz, ¿sí?, que me va a enseñar a discernir lo que sí y lo que no. Y nosotros necesitamos seguirlo a Él. Por eso, discernir las palabras, usted me tiene que discernir a mí, no para criticarme, sino por su seguridad y por la seguridad de lo que va a venir. Vamos a volvernos a Job. O en vez de volvernos a Job, acuérdese, vamos a recordar, vamos a hacer memoria. Eliud hacía una diferencia entre los sabios y los doctos. Hay una diferencia entre el sabio y el docto, ¿sí? Quiero mirar esa diferencia entre el sabio y el docto. Lo vamos a leer en Proverbios 24:5. Hay otros versículos por ahí. Usted después haga un estudio concienzudo. Ahora lo vamos a ver. Es obvio de que hay una capacidad de entendimiento en el docto como en el sabio. Pero, por ejemplo, si usted va a hacer una búsqueda, hay un versículo que dice, si eres sabio, sélo para ti mismo. Y uno dice, va, tanta sabiduría para guardármela yo en el bolsillo. Bueno, quiere decir que hay ciertas diferencias entre el sabio y el docto. Por ejemplo, acá encontramos algo. El hombre sabio es fuerte, ¿sí? Es fuerte. Pero diría el otro versículo, si vas a ser fuerte, sé para vos mismo. Pero fíjese, de pujante vigor el hombre docto. El de pujante vigor el hombre docto, porque el hombre docto que es no solo tiene la sabiduría del sabio, sino que tiene otras cualidades más. Si usted se fija, por ejemplo, en los originales, no quiero hacer tan larga la prédica, pero la diferencia entre el original del sabio, que lleva, por ejemplo, una listita así de acepciones de palabras, el docto tiene un chorizo así de acepciones de palabras, de todas las capacidades y las habilidades que tiene un docto. Pero dentro de la habilidad que tiene el docto, ¿sí?, es ese vigor que usted encuentra ahí y que es un vigor pujante. Y este vigor nos va a servir porque, fíjese, vamos a irnos a Mateo 13:52. El vigor
el vigor, está usado en las Escrituras. Lo usa, por ejemplo, Jacob. Jacob le dice a su primer hijo, a su primogénito. ¿Sabe cuál es? ¿Se acuerdan? No tiene que ver con la prédica, pero bueno. Le dice a su primer hijo, eres el principio de mi vigor. O sea, todo el vigor que había en él se lo llevaba el primogénito, el principio de mi vigor. Pero recuerde que, bueno, en el caso de Job con su primer hijo, ¿sí? Estamos hablando de sexualidad para engendrar. Pero nosotros engendramos, ¿de qué manera? En el reino. Por la palabra. ¿No dice Pablo, yo los engendré por? Es un hijo. O sea, no solo tiene una fuerza para sí mismo, tiene fuerza para engendrar. Tiene vigor para engendrar. Si lo relacionamos con lo que dice Jacob, Rubén es el principio de mi vigor, mi primogénito. El principio de mi vigor. O sea que un docto en la palabra, ¿sí? Tendría ese poder para engendrar primogénitos, por ejemplo. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Entonces es lo mismo ser un fuerte que dice, por ejemplo, si vas a ser sabio, sélo para ti mismo. Yo soy sabio, pero no me engendré a nadie. Quédate así mejor. No te multipliqué. Pero cuando encuentro un docto, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Multiplicate. Eso quiero que lo multipliques. Multiplica con la palabra lo que hay que hacer. Porque necesito más gente con ese entendimiento. Que sepa abrir el oído del otro y de manera correcta. Porque podemos enseñar muchas cosas y podemos entender muchas cosas. ¿Sabe que tenemos mucho sabiondo en el mundo? Y gente que no es mala, sino que se cree saberlo todo. Y bueno, pero no lo hacen de malo, no lo hacen de malo, diría el Señor, de ignorante. Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben, si no saben. Y Dios lo perdona a ese y a la chorrera de que lo siguen. Porque no saben, pero Dios visitó la tierra. Y para eso está el Hijo. Para que yo entienda que sí, que no. Dios se agencia en el reino, ¿sí? Porque no solo estamos viviendo en la sociedad, una sociedad en la que quiero ser próspero, en la que quiero ser feliz, en la que queremos tener éxito, en la que queremos tener todo lo que queremos tener en la sociedad. Pero aparte de todo eso, ¿sí? Jesús vino a recuperar un reino. Fíjese cómo Jesús habla del docto en el reino. Él les dijo, por eso todo escriba, ¿qué? Docto. ¿Sí? Uno que tenga vigor, un pujante vigor. Es un docto, es un entendido en la palabra, pero un entendido con todas las letras. O sea, tiene todo lo que necesita entender. Y no porque lo que le falte al otro no sea de Dios, es de Dios, pero le falta algunas cosas. Pero la idea es que el docto en el reino de los cielos sea semejante a un ¿qué? A un padre. Quiero que se multiplique. Quiero que el docto se multiplique. Porque se va a multiplicar y se va a multiplicar correctamente. Recuerde que cuando el Señor Jesús le abre los oídos a este hombre, miró el cielo y gimió. Señor, que se abran los oídos eternos. Eternos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un antes y hay un después. Hay cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, nosotros redondeamos en todo que las cosas viejas pasaron. En el Evangelio son todas hechas nuevas. Sí, hay un montón de cosas en las que yo te puedo decir desde ayer, desde que naciste, las cosas viejas pasaron. Hacelas nuevas porque vamos a vivir una vida nueva y dejar lo viejo porque si no, no tenés futuro. Pero un docto sabe que hay cosas
un poquito más viejas que ese. Para eso vino Jesús. Vino Jesús a mostrarlo lo que no sabía el ser humano. Vino Jesús a mostrarnos de que antes que lo que el hombre conoce, había otra vida. Él vino como un doctor. Él visitó la tierra de parte de Dios por un motivo. Un motivo que no lo podemos dejar de lado. Por eso los doctos, Dios está buscando en este tiempo los doctos. Porque los doctos conocen las cosas nuevas. Lo que viene de nuevo, lo glorioso que viene de nuevo, pero conocen lo viejo. Entonces al conocer lo viejo, lo que va a hacer es no, para, así no. Porque esto trae consecuencias. No podemos decir voy a por las nuevas y voy a por todo y voy pisoteando. No es tan así, porque hay cosas viejas que han estorbado la vida, no solo del ser humano, sino de ese potencial enorme que hay dentro del ser humano. También hay partes que están afectadas. Para recuperar lo que él entiende como reino de los cielos, necesitamos gente docta. Volviendo a la idea, ¿qué es lo que vendría siendo un doctor? Alguien que sabe hoy, que sabe separar ya no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo más excelente, entre lo que Jesús dijo o hizo. Lo tengo que escuchar a Jesús porque me tengo que hacer eco de todo lo que Él dijo y lo que Él hizo, ¿sí? Porque es obvio de que necesitamos ir a un poquito más, ¿sí? En realidad esto tiene que ver justamente con eso que decíamos, por ahí lo dejamos para otro momento para que no mezclemos tantas cosas, pero tiene que ver con el juicio. Acuérdese que cuando dice que el Señor está sentado para hacer a los espíritus, hacerlos perfectos, ¿sí? A los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, está en la reunión de los primogénitos, ¿sí? En la congregación de los primogénitos. ¿Quiere ponerlo, José? El Hebreos 12:23. En la congregación de los primogénitos. Fíjese, esa congregación, estamos hablando entonces de que tiene que ver con un oído diferente. Hay un oído diferente, donde Dios está como juez. Y no para juzgarnos, sino para hacer ese discernimiento, para enseñarnos a hacer ese discernimiento justo, para que mi espíritu sea el perfecto. Para que mi espíritu sea perfecto. A la congregación de los primogénitos, estamos hablando de oído, ¿sí? Soy primogénito según la forma en que tengo de escuchar, según la forma en que tengo la capacidad de poder entender y separar. Esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Eso es a lo que vamos, a eso vamos yendo. Esos están inscritos en los cielos, ¿sí? Eso, fíjese, tiene un empadronamiento distinto. El empadronamiento distinto es porque ya han vuelto de donde eran. Lo que me está diciendo ahí, han vuelto a entender. Y por fe, porque nadie vuelve allá sin una fe imperceptible, podríamos decir prácticamente. Porque la Biblia dice que estábamos allá, en el Espíritu, estábamos en Él antes de que el mundo fuera. Y volver a estar allá, y volver a estar empadronado allá como estuve al principio, si es obvio de que antes fui empadronado allí, yo era ¿cómo se le dice? Un habitante o ¿cómo se le dice a uno que? Un ciudadano celestial. Estamos hablando de cosas espirituales, de mi espíritu. Era un ciudadano espiritual y ahora puedo volver a hacerlo tan solo por el haber aprendido a escuchar. Por haber aprendido a escuchar. Y eso es lo que hace que un espíritu sea solamente. Por eso en el contexto nos avisa de que nosotros tenemos que, por ejemplo, dice que
que tengamos, para abajo, José, para el 26, por ahí, que dice que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz, ¿sí? El 25 dice, lo vimos el otro día, fíjese, mirad que no desechéis al que habla, ¿sí? Mira que no desechéis al que habla. Una voz que viene de arriba. ¿Sabe que en el contexto de lo que está diciendo, dice que cuando Moisés subía al monte a escuchar a Dios, dice que la gente no quería escuchar la voz. Dice que se tapaban los oídos, no querían escuchar. No podían escuchar la voz. Eso sigue pasando. A veces no solo no la entendemos, es que a veces no quiero escuchar eso, es que quiero escuchar otra cosa. A ver, ¿por qué no me hablan de otra cosa? Porque quiero escuchar otra cosa. Es lo mismo que pasaba en el tiempo de Moisés. No se podían ni siquiera arrimar al monte, lo dice en el contexto. No podían escuchar la voz del que les hablaba. Pero hoy ocurre igual, no porque siento una bocina fuerte ni una trompeta fuerte, sino porque no puedo escuchar esa voz. Pero hay que abrir los oídos. Al que se le enfrentó Jesús era un sordo. Era un sordo y Jesús le dijo, sea abierto porque si no, no vamos a ningún lado. Estamos escuchando todo y reteniendo todo. Ese es el problema. Entonces después no sé ni a dónde voy. El no escucharlo todo va a cambiar incluso cuando nosotros aprendemos a discernir las voces y a discernir la voz de Jesús, entre otras voces, va a cambiar nuestros sentimientos. Vuélvase un par de versículos para atrás. Aquí. Fíjese acá la voz de Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que... ¿Habla mejor que? ¿Cómo lo tiene usted, Abel? ¿No lo tiene usted como un grande Abel? Sin embargo, la sangre de Jesús habla mejor. ¿Cómo hablaba Abel, por ejemplo? Para que usted entienda. Dice, la sangre de Abel, le dijo Dios a Caín, la sangre de Abel me clama desde la tierra por... Esa es la sangre de lo mejorcito que podemos encontrar en la tierra. Haceme justicia. Quiero venganza. La sangre de Jesús habla mejor. Por eso no es lo mismo escucharnos. Fíjese que estamos hablando de gente de las Escrituras. De Abel. Podríamos decir el primero que trajo la mejor ofrenda, la más concienzuda, la más sabia ofrenda la presentó Abel. El primero que presentó la mejor ofrenda fue Abel, un sabio podríamos decir. Un sabio, pero no un docto. La verdad que fuiste genial. Presentaste una ofrenda de gloria, pero no te multipliques, mamita. No te multipliques porque en realidad la sangre tuya no está hablando como habla la sangre de Jesús. ¿Qué le quiero decir? Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos postreros. Sabe que está todo diseñado para todo un sistema que hay en el mundo, que ya hablaremos con conciencia de eso porque muchos no entienden, pero hay una agenda 2030 preparada para un montón de cosas. De aquí hasta entonces nosotros nos quedan 7 años. 7 años para lo que el sistema quiere hacer. O el sistema nos absorbe a su mentalidad, o nos absorbe, ¿sí? O nos arrebata el Espíritu de Jesús a poder ser como Él. Es obvio que la Biblia dice que no serían muchos. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias.
Yo sé que a lo mejor usted tiene ganas de escuchar otra cosa y de qué bien le va a ir el mes que viene y que le profetice un montón de cosas, pero yo prefiero hablarle más amplio y que usted tome sus propias decisiones y usted decida por sí mismo, ¿sí? A quién va a escuchar y cómo va a marcar el resto de su tiempo y de su vida, ¿sí? No sea sabio para usted mismo, sea más bien un docto, uno que entiende las cosas que son del reino, que entiende las cosas nuevas, pero que también entiende las viejas, porque necesitamos multiplicarnos. Sabe que, bueno, eso lo hablaremos otro día, pero hay poca multiplicación de esto. En las cosas que Dios quiere hacer, es como Raquel. ¿Se acuerda Raquel? O todas las mujeres de Dios, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan? Estériles. Entonces tenemos una iglesia de este calibre que es estéril, ¿sí? Necesitamos poder afinar nuestro oído para saber qué es lo que escuchamos, cómo discernimos, cómo sopesamos una cosa de la otra. Quedemos no con lo mejor, porque si nos quedamos con lo mejor, el Señor mismo hará que otros nos escuchen. ¿Se acuerda que se lo dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. A Él oíd. Pero le van a escuchar justamente los oídos que estén preparados para restaurar lo que viene, ¿sí? Padre, yo te bendigo en esta hora, Señor, porque sabemos que lo que tú tienes preparado para estos tiempos difíciles, tiempos de tantas voces, de tantas opiniones, de tantas cosas, Señor, magníficas, preciosas, cosas que nos ayudan, Señor, en todas las cosas que tienen que ver con lo pasajero. Pero no todo tiene que ver con lo eterno. No todo tiene que ver con lo que tú llamas reino. Por eso en este tiempo, Señor, glorioso por un lado, difícil por otro, Señor, queremos mirarte a ti, poner los ojos en ti y tener oídos abiertos. Señor, se abran los oídos en este tiempo para poder ser engendrados con una palabra eterna, con una palabra de poder, con esa palabra que me va a hacer verdaderamente libre, con esa palabra que me va a enseñar justamente cuál es mi verdadera identidad, que me va a hacer, Señor, establecer y pararme, no solo sobre el cimiento que tú me has puesto, sino que hará justamente caer lo que no sirve de mi vida y tiene que ser desprendido. Señor, nos ponemos en tus gloriosas manos porque tú has dicho que lo que comenzaste lo terminarás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Rey. Gracias, Padre.